No. Muchas gracias. Buenos días. Muy claras sus instrucciones. No, doctor, todavía no. Doctor, vuelvo a empezar la grabación. No, muy buenos días a todos, bienvenidos. En nombre de la Administración de Justicia, el titular del Juzgado 39 Administrativo, en ejercicio de sus facultades constitucionales, especialmente por la autoridad que le confiere la Constitución Política de Colombia, las leyes de la República y en este sentido la Ley 472 de 1998, ordena abrir e instalar la audiencia de testimonio dentro de la causa judicial 2009-90, contentiva del medio de control de acción popular, instaurada por Rodrigo Pombo Cajiao contra la Comisión Nacional de Televisión. El despacho informa que ha sido designado como secretario ad hoc de la presente audiencia al doctor Carlos Eduardo Caicedo Hidalgo, se me están olvidando los apellidos, en quien no concurre causal de inhabilidad o incompatibilidad o impedimento para ocupar el cargo, quien ocupa la función de profesional universitario del despacho. Igualmente, la manifestación de su inhabilidad o no inhabilidad, incompatibilidad, se entiende cumplida fundamentalmente con el ejercicio o el desempeño de la función para la cual ha sido convocado o ha sido llamado por el despacho judicial. Igualmente, vamos en esta audiencia a recabar, conforme a auto ejecutoriado, el testimonio del doctor Luis Gonzalo Gallo Restrepo, quien ya ha sido previamente identificado por sus generales de ley. Ya igualmente el despacho le había manifestado el objeto de la prueba y el testigo se encuentra ampliamente informado sobre la misma. E igualmente, antes de oír sus declaraciones, procederemos a tomar la gravedad del juramento y en esta ocasión, pues le solicito por favor colocarse de pie para la toma del juramento de rigor, lo mismo que a toda la audiencia, incluidas las damas, atendiendo la costumbre de un colega que siempre me lo ha insistido muy respetuosamente. Doctor, por favor, grande la letra, porque la justicia dicen que no ve. Entonces, precisamente de eso es lo que me está pasando hoy en día. Luis Gonzalo Gallo Restrepo, ha sido convocado usted a este despacho judicial para rendir declaración bajo la gravedad del juramento sobre el objeto de la prueba antes advertido. ¿Jura usted decir la verdad y nada más que la verdad en las declaraciones que va a rendir ante esta audiencia judicial? Sí, juro, señor juez. Muchas gracias. Por favor, sentarse. El despacho le advierte al testigo que cualquier inconsistencia que represente un alejamiento importante de la realidad como ocurrieron los hechos en su momento, que se detecte en el curso de la presente diligencia o con posterioridad a ella, será susceptible de pena privativa de la libertad a título de perjuro. Entendido las consecuencias, el despacho le pregunta, ¿conoce el objeto de la presente diligencia? Sí, señor juez, conozco el objeto. Al respecto, ¿qué tiene que manifestar? Bueno, comenzando con su primera pregunta, señor juez, yo soy representante legal de una firma de banca de inversión que se llama Estrategias Corporativas, que existe hace 20 años en Colombia, y fuimos contratados por los dos canales de televisión privados, Caracol Televisión y RCN Televisión. No recuerdo la fecha exacta, pero fue a finales de noviembre del 2008, en anticipación a que ya había sido anunciado que el 2 de diciembre del mismo año sería entregado el informe de las bancas de inversión contratadas por la Comisión Nacional de Televisión, que valoraban el costo de las licencias y de las prórrogas del periodo 2009-2018. En ejercicio de nuestra función, nosotros entramos a analizar dicho informe
que seguramente usted conoce, señor juez, un informe bastante extenso de más de 1000 folios, y el 12 de diciembre presentamos conjuntamente con los canales, con RCN y con Caracol, un primer documento a la Comisión Nacional de Televisión donde sentábamos nuestras objeciones técnicas al trabajo que habían hecho las bancas de inversión, y si me permite más adelante me gustaría de forma muy resumida y en respeto a la seriedad de este proceso poder resaltar las principales diferencias que encontramos en dicho trabajo. Nuestra labor como banqueros de inversión claramente va más allá de una simple valoración. Nosotros normalmente acompañamos a nuestros clientes a través de todo un proceso, interactuando permanentemente con ellos, obteniendo información del negocio de las empresas que nos permita en nuestro ejercicio profesional pues prestar opiniones técnicas y profesionales respecto al valor de las empresas a futuro. En ese contexto, nuestra presencia como banqueros de inversión fue en esencia durante todo el mes de diciembre, unas navidades y un fin de año no muy relajado, y continuó hasta más o menos el 15 de enero, cuando finalmente pues se llegó a un acuerdo respecto a cómo se iban a prorrogar estas licencias. En el contexto de nuestro ejercicio apareció el doctor Carrasquilla y su firma de banca de inversión buscando una tal vez tercera opinión, o yo no sé exactamente cómo lo quisiera llamar la comisión, y evidentemente pues interactuamos recurrentemente durante más o menos 15 de diciembre hasta 15 de enero, buscando soluciones a unas diferencias significativas que existían respecto a la percepción de valor. Eso en esencia fue nuestro rol como banqueros de inversión. Tal vez un último punto, también ayudamos hacia el final del proceso, cuando ya se definió la fórmula de pagos contingentes dependiendo de ciertos resultados, a dejar muy claro cómo se medirían esos resultados en el futuro y cómo se podía dar transparencia pues para que no hubiera diferencias o interpretaciones sobre las pautas del 2009 y 2010. Y ahí terminó nuestro trabajo. Bien. Recuérdele al despacho respecto de las conclusiones del estudio unificado de las bancas de inversión contratadas por la Comisión Nacional de Televisión. ¿Cuáles fueron las principales diferencias que ustedes encontraron que merecían ser nuevamente revisadas o analizadas con el fin de establecer una modulación o modificación al precio de las prórrogas del canal, los canales de televisión RCN y Televisión? Antes de eso le damos la bienvenida a la señora jueza cuarta administrativa. Querida doctora Leyes, bienvenida. Por favor, doctor, tenga la bondad. Sí, señor juez. Yo quisiera exponer, digamos, los temas que encontramos merecían comentario o objeción por parte de los canales, y quisiera hacerlo en tres partes. Una primera parte muy importante sobre los supuestos de ingresos, lo que técnicamente se llamó la inversión neta en pauta de televisión, que tiene varios puntos a los cuales me gustaría referirme en detalle. Una segunda parte que tiene que ver sobre lo que opinamos que fue carencia de análisis en las cifras históricas de los canales de televisión, un poco al interior de las empresas, y una tercera parte que son otras consideraciones que considero relevantes mencionar en este testimonio. Entonces, si me permiten, comenzando sobre las proyecciones macroeconómicas. El primer error de las bancas de inversión que destaca el doctor Carrasquilla en su memorándum a la Junta Directiva de la Comisión Nacional de Televisión, titulado Precio de las licencias de televisión abierta para el nuevo periodo regulatorio 2009-2018, es el haber desconocido la nueva realidad económica mundial del segundo semestre del 2008, y él dice textualmente, y abro comillas, es razonable pensar que el proceso de ajuste implica un comportamiento más adverso en el 2009 y 2010 que el estudiado por las bancas de inversión en su valoración. Nuestra apreciación como banqueros de inversión de la contraparte fue que aún después del ajuste macroeconómico del doctor Carrasquilla, el escenario macroeconómico continuó siendo muy optimista, como luego en efecto ocurrió,
En el 2008, pues el crecimiento fue solamente del 2,5% versus el 3,5% que el doctor Carrasquilla asumió, y en el 2009, que ya se sabía más o menos cómo iba a ser la economía colombiana, se discutía mucho si iba a crecer negativo o al menos al cero, fue del 1,7% y el doctor Carrasquilla supuso el 2,5%. Nosotros como banqueros de inversión de los canales considerábamos que era aún más negativo ese escenario macroeconómico por razones que ahora explicaré, y el efecto de esos ajustes solo por la reducción en los supuestos macroeconómicos del PIB tenía un valor de 47.054 millones de pesos contra los 890 y pico mil que las bancas de inversión habían indicado inicialmente. ¿Por qué estábamos tan negativos? Nosotros, pues, yo personalmente llevo 30 años como banquero de inversión en diferentes países de América Latina, y me han tocado ver muchas crisis, desde la crisis del café en Colombia en el año 83, Venezuela, etcétera, y por primera vez en una crisis mundial los países emergentes no cayeron tanto como debieran haber caído. Sin embargo, cuando uno estaba parado hacia finales del 2008 y veía los índices bursátiles colapsando tanto afuera como en Colombia, y reconocía que los indicios de una crisis como la que se veía venir iban a ser iguales o incluso peores que la Gran Depresión de los años finales de los 29, de los 20 y 30, pues era de esperarse que nuestros países y en particular Colombia fueran afectados severamente. En ese contexto, la inversión en este país colapsó cuando hubo la quiebra de Bear Stearns en Estados Unidos en junio del 2008, y luego cuando colapsó Lehman Brothers, pues el Dow Jones perdió cerca del 50% de su valor en menos de 8 meses, y eso es un reflejo que las empresas fluctúan mucho en su valoración, inclusive a veces en pocos días o en pocas semanas. Y nosotros sentimos que, con todo respeto, las bancas de inversión no tomaron suficientemente a fondo lo que esa crisis iba a implicar para la economía de Colombia y para el negocio de la pauta publicitaria de la televisión en particular. Entonces, ese sería un primer punto, pues, que comentamos nosotros públicamente en un documento que le enviamos a la Comisión Nacional de Televisión junto con nuestros clientes. Perdón un segundo. Sí. El testimonio del representante legal, el Vaca, en determinado momento manifestó que ellos tenían aparentemente un rezago en ciertos cálculos con relación al crecimiento del PIB en el momento de presentar el estudio, que ese rezago podía ser entre un semestre a un año, a pesar de estar lo más cercano, porque las proyecciones de planeación nacional se profieren en determinados momentos y toman por supuesto, o más bien los consolidados de planeación nacional, se expiden en un determinado momento ya cuando han sucedido ciertas épocas y que ellos posiblemente no pudieron tener en cuenta esa circunstancia. ¿Ustedes tuvieron alguna oportunidad de analizar ese PIB establecido por planeación nacional, ese consolidado, y si ese consolidado reflejaba algún rezago en ese momento frente al estudio de ellos, por un lado, y frente a la nueva situación? Sí, señor juez, nosotros pues permanentemente, y más en esa época, consultábamos diferentes fuentes sobre lo que podría ser la proyección macroeconómica de Colombia, y evidentemente pues Planeación Nacional, aunque reconocía que la economía venía cayendo, pues era más optimista que otras fuentes privadas, nacionales y extranjeras. Y la diferencia podía ser entre el 1 y el 1,5% entre unas y otras. Eso, sin embargo, a mí me parece que no es el fondo del asunto. Lo que ocurre en nuestras economías es que las cifras de crecimiento PIB son generales de una economía, y una economía no cae toda igual. Hay sectores que caen mucho más y hay sectores que caen mucho menos. Y temas como la pauta publicitaria en las empresas históricamente se afecta mucho en las crisis, porque es el tipo de gasto que las empresas pueden reducir a discreción. Entonces, cuando uno mira más los comportamientos sectoriales,
los efectos de una crisis en ese tipo de inversión o de gasto son mucho mayores. Y eso evidentemente las bancas de inversión no lo miraron a fondo, en nuestra opinión. Bueno, me gustaría pasar al siguiente punto, que es el crecimiento nominal de la inversión neta en pauta de televisión. Dicha inversión decreció en términos nominales el 8,0% en el segundo semestre del 2008 y el 0,7% para el total del año. Esto me refiero a lo que los canales venían ya viendo con corte a noviembre del 2008. Estas empresas evidentemente saben a la semana o a las 2 semanas de cerrar un mes cómo les está yendo, y eso no lo detectaron las bancas de inversión. Lo podrían haber detectado, pero no lo hicieron. En cambio, las bancas de inversión proyectaron que el crecimiento de la pauta en ese mismo año para los canales iba a ser del 12,7%. Entonces, si uno mira la diferencia entre lo que nosotros ya sabíamos que estaba pasando y las bancas de entrada, es un 13% al final del 2008. Y una cifra que resalta a lo que me refiero. Nosotros en el informe que le presentamos a la Comisión el 12 de diciembre mostramos la comparación entre los bimestres del 2007 y los bimestres del 2008. Y tomando el último bimestre del 2008, estimado diciembre, que ya sabíamos al 12 de diciembre claramente cómo iba a ser porque las empresas van pidiendo pauta con cierta anticipación, observábamos un decrecimiento del 23% contra el primer bimestre del 2007. O sea que los canales veían colapsar sus ingresos ante la crisis que se venía, y eso generó una diferencia que cuando uno empieza a proyectar y arranca con un 13 o un 23% de diferencia, eso se magnifica muchísimo en un periodo de 10 años. Entonces ahí pues encontramos una diferencia fundamental que sentimos pues que, defendida objetivamente, mostraba de entrada las diferencias que teníamos respecto al valor esperado de estas licencias. ¿Continúo? Bueno, perfecto. Entonces me quiero referir ahora a otra variable que es el gasto publicitario, o sea, la inversión neta publicitaria en televisión como porcentaje del total de la pauta publicitaria. Y ahí entra otro factor que las bancas de inversión consideramos no tomaron en cuenta adecuadamente, y es la penetración de la televisión por cable, lo que se llama la televisión cerrada. Históricamente en Colombia la televisión cerrada no podía pautar anuncios en televisión, pero de una manera muy ingeniosa, con publicidad únicamente para la República Argentina, lograban dicha pauta. Y eso iba erosionando la pauta que se pagaba en televisión abierta. Las bancas de inversión proyectaron que el crecimiento de penetración de la televisión cerrada sería hasta de un 10%, y nosotros considerábamos que no sería menor al 15% para el año 2018. Eso en comparación a países como Estados Unidos, donde ya para el año 2007 la televisión cerrada tenía una participación del 40% en la pauta publicitaria. Y eso sin incluir la erosión que venía de los celulares y de todo tipo de aplicación wireless, que de alguna manera va erosionando, digamos, la pauta publicitaria tradicional hacia nuevos medios, y en parte hacía que la televisión abierta pudiera generar menos ingresos. Entonces esa fue otra diferencia importante. Y finalmente, en lo que refiere a ingresos, también tuvimos diferencias respecto a la participación histórica de la inversión neta publicitaria en televisión como porcentaje del PIB. Las bancas de inversión argumentaban que Colombia estaba por debajo del promedio en América Latina y tenían unos supuestos de crecimiento a futuro como porcentaje del PIB. Nosotros teníamos unas cifras más conservadoras, y eso pues creo que tenía mucha lógica. En resumen, señor juez, sobre ese primer capítulo, esa primera parte, que creemos que es una variable crítica, concluimos que los ingresos proyectados por los canales durante el periodo regulatorio 2009-2018 versus el de las bancas de inversión se sobreestimaron en 2.389 billones de pesos. O sea que lo que nosotros creíamos que iba a pasar, parados en diciembre del 2008, versus lo que las bancas de inversión habían presentado, sentíamos que en un periodo de 10 años acumulado tendría un valor de ese orden, de 2.4 billones de pesos, que a la tasa de cambio de ese momento representaba más de 1.000 millones de dólares en el periodo proyectado. Entonces de ahí pues evidentemente surge
una diferencia fundamental. Esto nosotros lo documentamos en el último inciso de la primera página del resumen ejecutivo del documento de comentarios a la valoración de las bancas de inversión enviado a la Comisión Nacional de Televisión por Caracol Televisión, RCN Televisión y Estrategias Corporativas el 12 de diciembre del 2008, página 3. Bien, y según eso, ¿cuál debería ser el valor de la prórroga de los canales? Si me permite, me gustaría recorrer el siguiente capítulo, porque eso también tiene un efecto importante, que es la parte de costos e inversiones, y le doy mi opinión a terminar esa parte, ¿le parece? Sí. Bueno, entonces entremos en la segunda parte, que es diferencias que observamos respecto a las cifras históricas de los canales. Primero, respecto al costo de la parrilla de programación. El costo estimado de la parrilla de programación mínimo, utilizado con base en la proyección por las bancas de inversión, estaba subestimado, como bien lo indicó el doctor Carrasquilla en su memorándum en el punto 11. Faltó media hora de costo de la programación en la franja prime, se asumió solamente hasta las 10 de la noche y en ese momento era hasta las 10:30, y se asumió que la programación entre las 10 p.m. y las 6 a.m., lo que se llama la franja late, no tenían costo alguno. De hecho, el costo de la programación de la franja late era de al menos 12.200 millones de pesos por año por canal en el 2008. O sea, habían ciertas cifras que nosotros conocíamos, que las bancas de inversión tal vez no incorporaron o asumieron que era cero, pero que realmente no era cero. Adicionalmente, como está indicado en la página 399 del informe final conjunto de las bancas de inversión, estas utilizaron el costo competitivo Caracol, de 146.970 millones de pesos versus los 232.633 millones de RCN para el año 2007 y los 152.066 millones de Caracol para el mismo año. Si uno saca el promedio de los dos canales para el 2007, fue de 192.349 millones versus los 146.970 millones utilizados por las bancas de inversión, subestimando en más del 23% el costo real de producción. ¿Repito o quedó grabado? Lo que pasa es que... No, la cámara no estaba girando. Veo que ahí hay un resumen. Yo le agradecería, sí, utilizar las notas, pero que no fuéramos tan textual en la lectura, porque eso nos puede afectar la preparación y la valoración de la prueba. Yo creo que es pertinente que, porque pues de todos modos hay cosas que están en el estudio y que yo conozco, sino que esa lectura textual nos puede afectar un poco la veracidad del testimonio. Listo, señor juez. Lo que pasa es que la memoria no es infinita, Sí, pero doctor. bueno, haremos el esfuerzo. Bueno, el siguiente punto... Perdón, Sí. doctor. Yo sugeriría, como hay algunos textos que él cita de unas observaciones que le presentó a la comisión, que si esas observaciones, creo que tiene copia, pues las deje junto con el testimonio, como constancia de lo que está leyendo ahí. Lo que pasa es que como no es documento que esté dentro, no es documento que haga parte de la contratación, tendríamos esa dificultad. Porque es que cuando nos llega un documento que fue expedido, por ejemplo, por Finanzas o por la comisión o por un estudio determinado que se quiera aportar, lo podemos aportar, pero digamos lo que este tiene un efecto como de preparar un poco el mensaje. Sí podemos mirar algunas cifras. Yo veo que ahí también tiene unos índices, esos cuadros sí se pueden observar. La idea es que retomemos la fidelidad. Lo que más necesito, sobre todo, son, antes que no necesariamente todas las cifras concretamente, lo que más necesito son los ítems en los cuales ustedes definitivamente hicieron observaciones y el motivo de la observación. Porque finalmente también tengo muy claro que no todo lo que ustedes dijeron fue acogido. Entonces, digamos lo que sí podemos mirar los puntos gruesos en los cuales hubo una observación importante por parte de los canales de televisión respecto al valor de la prórroga en sus insumos.
que eso era una de las preguntas, porque parece que el modelo parecería que no tuviera inconvenientes, lo que tiene inconveniente es cómo se analizaron unos datos que pudieron haber no estado en el modelo, o si estuvieron, fueron analizados de otra manera. Sí, yo la verdad, señor juez, lo que estoy haciendo es resumiendo un documento de 30 páginas que públicamente entregamos a la Comisión Nacional de Televisión, que fue la respuesta de los canales al trabajo de las bancas de inversión. Entonces estoy tratando de ser... Recordémoslo a grosso modo, porque de esa parte, de ahí partimos para seguir hacia adelante. Exacto. ¿Sí? Listo. Entonces trataré de ser más breve. Sobre todo que no nos vaya a quedar con alguna objeción después en la legalidad de la prueba. Perdón, doctor. Sí, doctor. Sí, señor juez. No, para recordarle con todo respeto que, digamos, es posible en las reglas del testimonio que que el testigo consulte notas. Yo digo, para precisión de cifras y citando la fuente, no vería yo inconveniente, pero lo dejo a su criterio, que aparte de citarlas, él deje incorporar ese documento que tendrá la valoración que usted determine en su momento. No, y la verdad que las demás cifras ya me las sé de memoria, o sea que es más fácil. Bueno, entonces eso era sobre el costo de programación de la parrilla. Lo siguiente era sobre la inversión en activos fijos. Y ahí en resumen lo que pasó es que los canales asumieron una inversión solo para lo que se requería en emisión y red de transmisión, y no para lo que se requiere en producción de televisión. Y esa diferencia era más o menos del 7% de los ingresos. En otras palabras, los canales venían haciendo unas inversiones en equipos o propios, o pagaban unos arriendos a terceros para poder producir parte de su parrilla, lo cual obviamente afectaba el costo de la programación de la parrilla, y en nuestro juicio las bancas de inversión subestimaron en un 7% de los ingresos las inversiones en activos fijos que serían requeridas durante el periodo a ser concesionado. El siguiente es lo que consideramos el desconocimiento de la inelasticidad de los gastos ante variaciones de los ingresos. Y esto básicamente es que en el negocio de televisión muchas cosas son fijas, y al caer los ingresos, los márgenes no se mantienen igual. Hay costos que son fijos, hay costos que son semivariables, y hay algunos pocos que son variables. Y eso lo que implicaba es que al tener uno una percepción de menores ingresos a futuro, los márgenes de las bancas de inversión y los nuestros eran muy diferentes, porque nosotros sí teníamos muy desagregado cuáles eran fijos y cuáles eran variables, y como teníamos un escenario de menores ingresos, pues nuestros márgenes se afectaban bastante a futuro. El siguiente tenía que ver con los descuentos comerciales condicionados, que es un gasto real que el doctor Carrasquilla reconoce en su punto 14, y que tenía un efecto del 7%, 7,2% del valor inicialmente calculado, y según él, eso tendría un efecto de 26.800 millones de pesos sobre el valor de la licencia calculada por las bancas. Precisemos, por favor, qué debemos entender por esos descuentos condicionados, porque, bueno, en tributario nosotros entendemos una cosa, y de pronto pueden que para materia de televisión entiendan otra cosa, y pues prefiero que ese término esté muy preciso, y el doctor Gómez lo sabe por derecho tributario, que nos pueden llevar a unas conclusiones bien distintas. No, esto es muy fácil de entender. Cuando se pactan contratos con los anunciantes, se dejan unos descuentos dependiendo de los volúmenes que los anunciantes finalmente pauten. Y esos volúmenes generalmente se van calculando en el año, pero hacia el final de un año se ajustan a lo real, porque si no son estimados, y eso pues es un gasto, mejor dicho, es un menor ingreso que los canales tienen por su parrilla. Es tan sencillo como eso, es como descuento por volumen. No sé si está... ¿sí? Bueno, no, para mí es claro el tema, simplemente es un problema de definición para permitir luego un análisis de lo que se requiere en el proceso. Exacto. Y eso pues estuvo mencionado en el punto 14 por el doctor Carrasquilla. Siguiente tema es la falta de análisis del entorno competitivo ante la entrada de un tercer canal. En esta industria de televisión el talento es fundamental, o sea, es un talento escaso,
es un talento costoso y el 72% de los costos de programación son laborales. Y ante la entrada de un tercer canal, que en ese momento pues se veía evidente, sentíamos que se iba a afectar mucho el costo de ciertos profesionales, que iba a haber una competencia significativa en el medio y que por ende para poder mantener una calidad en producción, esa producción iba a costar más. Y eso las bancas de inversión no lo tomaron en cuenta, como tampoco tomaron en cuenta que ciertos eventos deportivos mundiales venían costando más, en particular los mundiales de fútbol. En el 2002 costó 2.8 millones el derecho a transmitir, y en el 2010, a título de ejemplo, ya costó 12.8, o sea que había unos incrementos significativos a futuro si se quería mantener ese tipo de programación para que Colombia pudiera ver los mundiales. Entonces, ese tipo de efectos pues tenían un valor del orden de 45 millones de dólares, o el 12% del valor calculado por las bancas de inversión. Hay un punto que es a favor de las bancas de inversión, que nosotros también reconocimos, que es el desconocimiento del beneficio tributario por la inversión en activos fijos que en ese momento aplicaba. Cuando las empresas en Colombia hacían inversiones en activos fijos, tenían un descuento del 40% en su impuesto, y eso generaba más o menos, en la tabla 8 del informe del doctor Carrasquilla, 32.529 millones, y en la tabla 10, 23.515, perdón, las tengo invertidas. 23.515 en la tabla 8 y 32.529 en la tabla 10. O sea, eso sí nos devolvía en la dirección de mayor valor, y eso nosotros lo resaltamos igualmente. El último punto que tengo sobre este capítulo es el referente a la tasa de descuento. Y ahí ocurrieron dos cosas. La primera es que las bancas de inversión en su informe, y no leeré la página exacta, indicaron que el costo de la deuda en el cálculo del WACC, del costo de la tasa de descuento, era el 15% después de impuestos, lo que implicaría que con el 33% de impuestos sería como un 22 y pico por ciento antes. Y eso pues metodológicamente es inconsistente, porque daría un mayor costo a la deuda que al capital accionario, y evidentemente un accionista enfrenta más riesgo en una empresa. Eso lo corrige el doctor Carrasquilla. Nosotros, sin embargo, consideramos que la tasa de descuento que resultó de esa corrección, que fue del 15.7%, todavía era muy bajita. Y la razón principal es que este tipo de empresas de un tamaño, digamos, considerable, pero no enorme, que no transan en bolsa y que cada 10 años se tienen que enfrentar a una renovación de sus licencias, que si no se renuevan desaparecen, no son vendibles. Muy difícil que alguien las quiera adquirir o las pueda adquirir, y eso técnicamente genera, opinábamos en ese entonces, lo que llamamos una prima de iliquidez del 2% al menos, que encarecía la tasa de descuento en al menos el 1%. Esa es una discusión de todos los componentes de una tasa de descuento. Digamos que es el único componente que no tiene una justificación objetiva per se. Todos los demás componentes de una tasa de descuento vienen de alguna fuente objetiva, pero las tasas de liquidez son reales. Las empresas que no son líquidas, donde invierten, por ejemplo, los fondos de capital privado, se requieren unas tasas de descuento mayores, y eso evidentemente tiene un impacto muy significativo en la valoración de las empresas. Respondiendo a la pregunta, señor juez, de cuánto nos daba a nosotros la valoración, pues teníamos todo tipo de escenarios y todo tipo de sensibilidades, pero había escenarios en que incluso nos daba negativo. O sea que en cierta manera lo que se requería a futuro, incluyendo inversiones que por reglamentación había que hacer, tanto para mantener la calidad como para migrar hacia la televisión digital, descontadas a las tasas que creíamos razonable, conjuntamente con los canales, nos daba en algunos escenarios negativo, y en otros escenarios nos daba inclusive por debajo del mínimo que terminó aplicándose, de los 110.000 millones de pesos. De nuevo estábamos en una época difícil, ante una crisis que veíamos venir, y esa era nuestra percepción profesional, evidentemente muy diferente de lo que una comisión o una banca de inversión pues veían del otro lado de la mesa.
Bien. ¿En qué momento terminó la gestión de ustedes con relación a la asesoría prestada a los canales Caracol y Televisión, situada en el proceso también con la comisión, ¿no? Porque obviamente ustedes representaban a los canales como sus estructuradores? Entonces, ¿en qué momento, hasta qué momento llegó la intervención de ustedes como para precisar el alcance de lo que le puedo llegar a preguntar más adelante? Terminó cuando se llegó a un acuerdo y básicamente se firmó el contrato. Nosotros tuvimos una segunda parte, que fue cuando el doctor Carrasquilla apareció en el proceso. Evidentemente, pues presentamos todas estas inquietudes en detalle, las discutimos, las sustentamos, nos pidieron infinidad de información que los canales produjeron en esas 2 semanas finales de diciembre, y evidentemente interactuamos con el doctor Carrasquilla y su equipo y con algunos representantes de la comisión en tratar de encontrar una solución a este tema, porque pues las percepciones de valor eran tan diametralmente opuestas que la cosa no se veía fácil de resolver. En algún momento el doctor Carrasquilla pues empezó a proponer las franjas de ajuste, el techo, el medio y el piso, y ahí pues nosotros tuvimos un rol dentro de nuestros clientes de opinarles sobre eso, qué tan razonable era y cómo los podría afectar a futuro. Bien, hablando de piso y techo y precio medio, los contratos como están firmados igualmente acogen esa metodología y lo acogen de acuerdo al nivel de pauta publicitaria finalmente en billones de pesos, y dicen de tanto a tanto determinado valor, y así sucesivamente, pasando por toda una variable obviamente de acuerdo a esos ingresos y pasando a un precio por cada uno de esos ítems que están allí descritos. Independientemente del PIB que se hubiera tomado, la inquietud que me queda es la siguiente: e independientemente de las variaciones que llegara a tener ese PIB durante los 10 años de la prórroga, uno entendería, y quiero que me lo verifique, que independientemente de lo estático que pudiera ser el PIB de la economía colombiana durante esos 10 años, o durante los 2 años siguientes, porque el precio era revisable dentro de los 2 años siguientes, lo que se intentó hacer con esa fórmula de fijación de piso, techo y medio no era otra cosa sino ajustar la realidad de la concesión al desarrollo o al crecimiento o a la evolución económica del país, y prever evidentemente eventuales desequilibrios económicos. Entonces quisiera que usted me reafirmara si eso es cierto y en qué sentido es cierto o no es cierto, y los efectos de haber acogido una modulación del precio con piso, medio y techo, a pesar de que el PIB pudiera ser teóricamente estático en esa circunstancia, como quedó el contrato. Sí, señor juez, realmente no se amarró al PIB, se amarró a la pauta publicitaria total, lo cual me parece que es más relacionado con el negocio de los canales que el PIB en general, por los comentarios que hice hace un tiempo. Y lo que se estableció fue unos montos máximos y unos montos mínimos de pauta publicitaria que determinarían en línea, en un cálculo lineal, cuánto sería hasta el tope o hasta el piso del ajuste. Y de hecho, ese rango no era tan grande, era de menos de un 5%. Si uno calcula el tope versus el piso en la pauta, que a su vez iba amarrado al tope y al piso en el precio, era solo de un 5%, lo que significa o resalta lo sensible que era el modelo a la pauta publicitaria. O sea, si el valor era 5% mayor, daba 264.000 millones, o si era 5% menor, daba 110.000 millones. Entonces, pues
de alguna forma en ese momento se encontró una salida, que era ponerle cierta certeza a los 2 años más inciertos que venían, que eran 2009 y 2010, asumiendo pues que la crisis no iba a durar para siempre y que ya el país se recuperaría y que las cosas volverían a su normalidad. Pasados los 2 años de evaluación, ¿qué venía para el contrato en cuanto al precio? No, lo que yo entiendo es que pasados los 2 años ya quedaba en firme el precio que hubiese resultado de esos ajustes, y en cierta manera pues los canales no corrían un riesgo mayor o menor, ni la comisión tampoco mayor o menor de lo que siguiera pasando en el país. O sea, en cierta forma esos 2 años determinaban un ajuste a precio, que es más o menos común en algunos negocios de banca de inversión cuando se compran empresas, pero se vuelve muy difícil en este tipo de ajustes que se vuelvan ajustes a largo plazo, porque empiezan a pasar una cantidad de variables que no necesariamente son proyectables, y lo que se encontró como salida en ese entonces es que fuera condicionado a los 2 años que venían y no más allá de los 2 años. Bien, igualmente el estudio del doctor Carrasquilla encuentra un valor de la licencia por cada canal aproximadamente de 264.000 millones de pesos. Finalmente quiero que me recuerde, creo que fue 190.000 millones el estándar medio, el mínimo fueron 110, ¿cierto? Y ahí para allá empezábamos a variar de acuerdo con el ingreso por pauta publicitaria. Quiero que me recuerde, por favor, qué llevó a fijar ese precio medio punto de partida para empezar a fluctuar, porque también se estableció un precio de partida de 190.000 y de ahí para allá empezábamos hacia arriba o hacia abajo, y a lo menos que podíamos llegar era 110.000 y hacia lo máximo era 264.000. Porque uno se podría preguntar, bueno, si son 264.000, pues son 264.000 y pues no hablemos más de precios, sino que ese era el precio. Entonces, quisiera ver por qué se llegó a esos 190.000, qué lo llevó, qué análisis tuvieron en cuenta y por qué no fijar los 264.000 millones para empezar a fluctuar. Pues la verdad, señor juez, yo no sé por qué se fijó en ese rango. Eso se lo tendrá que responder el doctor Carrasquilla. Nosotros pues no ingerimos en ese rango. Si nos hubieran dado la oportunidad de proponer un rango, hubiera sido muy diferente y muy inferior. A nosotros ese rango nos llegó como una propuesta, no sé, tal vez recuerdo vagamente, casi que inamovible por parte de la Comisión Nacional de Televisión, como quien dice, tómelo, déjelo, y nuestra labor fue opinarle a los canales qué tipo de riesgo tenían y qué cosas tenían que pasar para que estuvieran en ese rango hacia arriba o en ese rango hacia abajo. Pero esos rangos y esas cifras no salieron de nosotros. El doctor Carrasquilla hizo unos cálculos sofisticados respecto a las licencias anteriores, consideró los cambios que merecían los modelos. Él tuvo acceso a los modelos, nosotros no. Nosotros reconstruimos los modelos haciendo ingeniería en reversa, y después hablaré un poquito de modelos, pero señor juez, nosotros no definimos esos rangos. Bien, dentro de las conclusiones finales a las que llegó realmente el estudio del doctor Carrasquilla y que ustedes tuvieron oportunidad de conocer, según entiendo, los canales quedaron aún satisfechos con la posición final de ese tercer estudio, o siguieron existiendo recomendaciones de reserva para los canales frente a las conclusiones de esa tercera opinión. A ver, hubo muchas cosas del informe del doctor Carrasquilla que no compartimos, que considerábamos que eran todavía muy optimistas, pero pues de nuevo no podíamos hacer nada al respecto. Los canales en ese entonces yo recuerdo que quedaron muy preocupados porque sentían
que entre lo que tenían que pagar en el punto medio, las inversiones que venían adicionales a futuro por digitalización y otros temas, y dado los márgenes históricos de rentabilidad, pues no iba a ser un buen negocio, iba a ser un negocio en el cual pues ya querían seguir en parte, pues porque hubiera sido muy oneroso tener que liquidar la televisión pública colombiana a finales del 2008, principios del 2009, con una cantidad de implicaciones laborales y de responsabilidad empresarial, pero no necesariamente sentimos para el final de ese año o principios del 2009 que estos rangos fueran súper favorables a los canales. O sea, había unos riesgos muy serios que venían a futuro. Bien, el despacho le concede el uso de la palabra a la señora apoderada de la parte demandante para que formule cuestionario al testigo. No tengo ninguna pregunta, señor juez. Gracias, doctora. Señora apoderada de... Bueno, a mí se me cambian siempre los papeles. La señora apoderada de Caracol. Sí, doctora, por favor. No tengo preguntas. Señor apoderado de RCN. No tengo preguntas, señor juez, gracias. Doctor, viene en representación. Excúseme que la memoria, fuera de que no veo, la memoria también me falla. No se preocupe, señor juez. Yo soy Andrés Flores, soy el apoderado Alberto Carrasquilla. Estoy reasumiendo el poder en la audiencia de hoy. No, doctor, qué pena, es que usted sabe que a uno la tercera edad también le da bastante fuerte. Muchas gracias, señor juez. Yo tengo un par de preguntas, doctor Gallo. En su relato de los hechos nos mencionó que cuando se entregaron los estudios de las bancas de inversión, algunos de los supuestos que se utilizaban llevaban a que cuando ustedes corrían los modelos les daba un valor presente neto negativo. ¿Es eso correcto? En algunos escenarios sí. Muy bien. Conforme a su experiencia, cuando un negocio tiene valores presentes netos negativos, ¿usted le recomienda a los clientes que inviertan en ese negocio, sí o no? ¿Por qué razón? No, evidentemente uno le recomendaría que no invirtiera, pero recuerden pues que eran escenarios, habían una cantidad de posibilidades negativas y positivas, y evidentemente a ese escenario potencialmente negativo había que restarle una cantidad de costos adicionales de desmontar el negocio. Entonces, pues, en cierta manera, los canales, la decisión que tomaron fue, esto es lo que nos toca asumir, es mucho más razonable que lo que inicialmente nos pedían que pagáramos, y se la jugaron en esa base. Muy bien, y conforme a su conocimiento de las cosas, ¿usted cree que los canales de televisión hubieran suscrito las prórrogas tomando en consideración las valoraciones iniciales? Yo creería que no. ¿Y cuál hubiera sido la consecuencia de eso? Pues que yo no sé, no soy ni abogado ni político, pero me imagino que se hubiera tenido que acordar un periodo de desmonte de estas dos empresas, y ante la situación del tercer canal en ese entonces, o aparecía alguien que tomara esas licencias, o el gobierno tendría que operar esos canales de alguna forma. Muy bien, y conforme a su además experiencia... el tiempo que pues no era un tiempo, sino de unos pocos días, ¿no? Muy bien, y conforme a su experiencia, ¿usted cree que algún tercero hubiera tomado esas licencias a los precios originalmente sugeridos por las bancas de inversión? Yo creería que no. En ese contexto, pues capital colombiano de esas dimensiones no estaba muy entusiasta de invertir en este negocio. Y capital internacional tampoco lo estaba ante la crisis mundial. Entonces, pues no veía fácil que alguien apareciera como a rescatar estos canales en caso de que se hubiera mantenido el precio inicial. Muy bien, mencionó usted en su declaración en alguna parte que tuvo una interacción con el doctor Alberto Carrasquilla cuando él realizó su trabajo. ¿Por qué no nos explica en qué consistió esa interacción? ¿Qué hicieron? ¿Qué tipo de cosas discutieron? ¿A qué se fue llegando, etcétera? No, tuvimos varias reuniones en donde pues nosotros compartimos con el doctor Carrasquilla nuestros supuestos, información histórica, infinidad de datos, de márgenes, de costos, de inversiones, discusiones sobre tasas de descuento. A veces él nos pedía más información y no sé exactamente pues qué usó, qué incorporó, pues porque él presentó su informe
y nosotros pues lo analizamos y, como dije hace un rato, no en todos estuvimos de acuerdo, pero sí fue una mejoría significativa respecto a lo que había antes. Bien, conforme a su experiencia de 30 años en banca de inversión, ¿usted cómo califica las labores, el trabajo que realizó el doctor Alberto Carrasquilla cuando fue contratado por la Comisión Nacional de Televisión? Pues a ver, lo primero que pasa en esta profesión, y en 30 años y no sé, 300 o 400 valoraciones, es que siempre me he equivocado. O sea, nunca en la vida, cuando me paro y miro hacia atrás y comparo lo que proyectamos y lo que ocurrió, se da. Y eso es evidente, o sea, no es posible, esto no es futurología, esto no es porque los modelos tengan 10.000 líneas, van a ser mejores que un modelo de 10 líneas. Y en esa respuesta, señor juez, aprovecho el tema de modelos. Yo creo que la gente le pone demasiada importancia. Nosotros hacemos modelos en un par de días, bastante sofisticados, pero en últimas el valor de una empresa es el resultado de 5 variables: ingresos, costos, inversiones, impuestos y tasa de descuento. Ahí está. Y uno puede hacer un modelo, si está bien supuesto, de 10 líneas y le da el mismo valor, o mejor, que un modelo de 10.000 líneas donde los supuestos estén equívocos. Hay un dicho en esta profesión que basura que entra, basura que sale. Entonces, realmente los modelos no son el objetivo, son el resultado. Y lo que yo consideré es que el doctor Carrasquilla hizo un trabajo muy profesional, muy serio, muy pragmático, de analizar posiciones que existían, de sustentar las que consideraba que merecían cambio y las que él consideraba que no, y produjo una solución que en su momento funcionó. Tengo un respeto muy grande por él. No era un colega de banca de inversión de muchos años, pero tenía mucho sentido común y muy profesional en su trabajo. Muy bien. En su declaración ha mencionado varias veces que una de las variables que se utilizan para los modelos es la proyección del Producto Interno Bruto. Quisiera preguntarle, conforme a su experiencia, ¿cuál fue la disminución del Producto Interno Bruto para los años que eran claves para esta valoración? ¿Cómo se comparaba eso para años anteriores en Colombia? ¿Cómo ha sido el crecimiento normalmente del Producto Interno Bruto en Colombia y por qué eso tenía una sensibilidad especial, particularmente para esta valoración? Pues a ver, a nosotros no nos parecía tan esencial el Producto Interno Bruto, nos parecía más esencial proyectar la pauta publicitaria que no necesariamente se maneja o se comporta con el PIB. Y tratando de ser muy objetivo, pues tengo que volverme a reprogramar a diciembre del 2008. O sea, uno no se puede parar, ¿cierto?, en el 2013 y mirar hacia atrás y saber qué pasó. Colombia, desde que hay estadísticas económicas, solo ha decrecido 2 años, o 3. Por allá en el 19, en el año 99, con la crisis del doctor Samper, y no más. Tal vez hay un tercer año que no recuerdo, pero si son 2, no son más de 3. Y es un país que tampoco crece mucho más arriba del 4%. Tuvimos un 7 y pico % en el 2007, que es entendible que afecte a gente que está proyectando, porque veníamos de un auge, o estábamos en un auge económico excepcional. Lo que pasaba era que en diciembre del 2008, con el colapso de la economía mundial y ante lo que había ocurrido históricamente en el mundo, nuestra economía debía haber sufrido mucho más de lo que sufrió. Y uno no puede en el 2008 asumir más allá del 2009, quizás 2010. O sea, los economistas a veces proyectan 5 años de crecimiento económico, pero eso sí que se equivocan. Entonces yo creo que uno máximo, pues hoy en día estamos en la discusión de si el 2013 va a ser menos del 4 o más del 4. Y nadie está hablando del 2015, a lo máximo el 2014. Entonces, pues a mí me parece que el PIB es una variable muy peligrosa, porque de nuevo uno descompone el PIB y hay muchas industrias que se comportan muy distinto. Si uno mira lo que ha pasado en este país en este año, hay unas que crecen y hay unas que decrecen. La industria y la agricultura no les está yendo muy bien, a la minería y otras cosas les está yendo bien. Muy bien. En una respuesta anterior usted señaló que no tuvo, o que tuvo más bien algunas diferencias con el doctor Carrasquilla cuando estaban interactuando en hacer los cálculos y demás. Le quería preguntar, conforme a su experiencia, ¿es normal que uno tenga ese tipo de desavenencias o le pasa a usted, le ha pasado alguna vez en particular que usted esté 100% de acuerdo cuando está de contraparte de alguien en un modelo? Nunca. No, por principio, pues no se da. Y si llegase a estar de acuerdo la otra parte, pues no lo va a decir en una negociación. Pero realmente
Esto no era tanto una negociación, sino más un diálogo tratando de resolver un problema serio para el país, y había cosas que el doctor Carrasquilla proyectó que nosotros no estábamos de acuerdo, ni nosotros como banqueros, ni los canales como clientes. Muy bien, si lo entiendo bien, es de la esencia de un modelo que nunca sea exacto, que sea perfectamente discutible. Lo único exacto de un modelo es que es inexacto, pues porque cuando uno empieza a proyectar, en la medida en que los años se van extendiendo en el futuro, las variabilidades aumentan. O sea, si uno hace un estudio estadístico, es menos probable equivocarse en los primeros 2 o 3 años, pero hacia el año 8, 9 o 10, cualquiera se equivoca. Y mirado retrospectivamente, ¿qué era más inexacto? ¿Lo que hicieron las bancas de inversión o lo que sugirió el doctor Carrasquilla? No, pues yo creo que con lo que he indicado hoy, pues yo creo que las bancas de inversión sí tuvieron unos problemas serios de supuestos y de metodología. El doctor Carrasquilla, pues tal vez tuvo el beneficio de que interactuó más con los canales y por ende pudo entender mejor el negocio. Yo no sé hasta qué punto, no recuerdo que las bancas de inversión hayan interactuado en cierto nivel de precisión con los canales, pues que es lo que uno hace aún siendo contraparte. O sea, cuando uno está valorando empresas en un proceso de compra-venta, uno trata de entender la esencia de las cifras de la contraparte y luego uno hace sus propios supuestos. Pero hay ciertas cosas pues que ya eran evidentes en ese momento que no fueron incorporadas en ese análisis. Señor juez, no más preguntas. Muchas gracias. Bien, retomando luego el tema logístico que nos ocupó, recuérdenos por favor cuáles fueron los puntos de diferencia que tuvieron con el doctor Carrasquilla frente a los supuestos de valoración que él utilizó y los del estudio por ustedes presentados para solicitar la modificación del precio de la concesión. Yo creo que eran básicamente 3. El doctor Carrasquilla tenía unas cifras, unas gráficas de ingresos que eran mayores a lo que nosotros considerábamos que iba a pasar, obviamente inferiores a lo que las bancas de inversión proyectaron. Digamos que eran un punto no medio, sino intermedio. Lo segundo es que nosotros considerábamos que las inversiones iban a ser mayores, que se requerían más inversiones, especialmente ante la entrada de un tercer canal, y por último, pues lo que mencioné respecto a tasa de descuento. Sentíamos que todavía la tasa de descuento que resultó era menor a la que correspondía para este tipo de empresas. Diría que esas son las 3 diferencias principales a lo que recuerdo, señor juez. Bien. ¿Y podíamos cuantificar el valor de esas diferencias? ¿Las alcanzamos a recordar aproximadamente? No, pero no era muy difícil que 110.000, o sea, nosotros en nuestros escenarios base no estábamos en 110.000 y le aplicas las 3 diferencias sumadas y te acercas a niveles muy bajitos. O sea, si una tasa de descuento del 1% en una valoración de 200 y pico mil o de 190.000 millones, puede pegar en un 15-20%, o sea, puede valer 20 o 30.000 millones. Entonces, si uno está más en los 110.000 y le mete una mayor inversión en activos fijos, que eran más al principio que al final de la concesión, y le mete un mayor crecimiento en pauta, pues esas cosas rápidamente le restan mucho valor a una empresa. Obvio, la profesión parece que de los economistas es la mitad del tiempo tratar de mirar exactamente lo que va a suceder y la otra mitad parece que es explicar lo que no sucedió. Y es difícil, por eso yo creo que también es una ciencia social, no sé, la economía no sé qué tan exacta sea, eso, a pesar de que se apliquen muchas variables matemáticas y fórmulas, pero bien. No tengo más preguntas, salvo que se tenga algo que aclarar, corregir o adicionar
a lo ya dicho durante toda la diligencia, algo que falte, algo que sea necesario volver a revisar. No, tal vez dos comentarios muy breves. El primero es que normalmente uno presenta son rangos de valor y no una sola cifra de valor, porque precisamente pues las variables le pegan tan duro a una cifra en particular que es más usual rangos de valor. Ahora uno no hace un negocio en rangos, uno hace un negocio en una cifra. Y lo segundo, señor juez, es que realmente las empresas cambian de valor dramáticamente. O sea, si uno se fija en esa época o ahora, por ejemplo, Ecopetrol ha caído un 30 y pico % en 7 meses. Y Apple Computer, pues que todos tenemos esos aparatos que ustedes usan y yo uso, también cayó un 40 y pico % en pocas semanas. Y en una semana cayó el 12%. O sea, estas son variaciones enormes en el valor de las empresas que ocurren por alguna razón. O sea, algo pasa en el medio que hace que las empresas se ajusten en su valor. Hoy en día las empresas en Colombia valen menos que lo que valían hace un mes, con el tema de los paros y la percepción general de lo que está pasando en el país. Pero no necesariamente se ajustan todas inmediatamente. Entonces, esto pues sigue siendo más un arte que una ciencia, el tema de valorar empresas, y es un tema pues que después de 30 años de amar esta profesión, todavía uno aprende muchísimo y se equivoca con mucha frecuencia. Muchas gracias. Siendo las 12:50, y ay, doctor, qué pena, el doctor iba, pero no, ya no habíamos preguntado. ¿Con el doctor no le había dado el uso de la palabra? Ni al doctor Amaya, no. Ay, pero... Sí, No tengo preguntas, señor juez. Más durito, doctor. No tengo preguntas, señor juez. Ah, No tengo preguntas, señor juez. gracias. ¿El doctor Gómez, alguna intervención? sí, señor juez, para solicitar que en aplicación del artículo 228, numeral séptimo, se incorpore al expediente el documento del cual el testigo, que es una copia que él tiene ahí, y que si no yo no estoy seguro que esté en el expediente, y si no se corre a traslado como se dispone en dicha disposición de este documento, porque me parece que es importante en tanto y él leyó cifras tomadas de ese informe, entonces para, digamos, unidad de la prueba me parece... Gracias. Bien, perfecto. Como no hemos concluido la audiencia y todavía estamos en audiencia, es pertinente la solicitud hecha por el señor apoderado de RCN Televisión de que se incorporen los documentos que fueron objeto de la consulta durante esta audiencia con el valor legal que la ley le asigne. Agradezco pues al testigo suscribirlos si no están suscritos, porque pues evidentemente pues para que no me quede como que sea un documento que viene libremente, entonces para dar fe de ello, y pues ustedes saben que documento aportado en audiencia se corre el traslado de rigor para que pueda ser observado por las partes en la oportunidad procesal. Creo que no hay ninguna otra intervención, algo que se nos haya quedado en la audiencia, algo que falte. No, parece que todo está completo, entonces pues nuevamente les agradezco su asistencia, de especial pues bueno, ya estamos cerca al recaudo de pruebas, ya es poco lo que nos falta, ¿no? Bueno, yo espero que de aquí a allá y de aquí al momento en que podamos proferir el fallo, yo siga siendo juez de la sección cuarta, porque tienen muchos deseos de trasladarme de sección, y si me trasladan de sección no hay fallo pronto para ustedes. Esperemos que pues que no sea así, pero pues ustedes saben que uno está sujeto a los ires y venires de la administración de justicia en el ejercicio del jus variandi y de las necesidades del servicio, porque dicen que la sección tercera está terriblemente congestionada, entonces pues de pronto creen que las luces de un juez de la cuarta que trasladen a la tercera los va a salvar, no sé hasta dónde. Pero bien, en fin, como decía el doctor Manuel Gaona Cruz,
a usted el título se lo dieron como abogado y usted tiene que saber de todo, y más cuando uno está en estos cargos. Nuevamente, muchísimas gracias a todos por su infinita paciencia, les deseo una feliz tarde y bueno, ya cuando nos corresponde vernos nuevamente. El lunes, ¿a quién tenemos? Al doctor Carrasquilla, listo. Entonces, ¿a qué horas es? 2 de la tarde, ¿no? Listo, estaremos muy pendientes y nuevamente infinitas gracias.